¿Se deben abordar temas de sexualidad en la escuela? ¿Pueden los padres de familia impedir que sus hijos reciban educación e información sobre temas de género, masturbación, homosexualidad y otras orientaciones sexuales en las clases de biología? En principio tenemos que decir lo siguiente. Aunque estos temas pueden generar escozor en grupos de padres de familia, todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir educación y ningún adulto, bajo ninguna circunstancia o pretexto, puede quitarles ese derecho. De hecho, recordemos que en la Constitución Política Mexicana tenemos el artículo 3, del cual retomamos lo siguiente: todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Respetando la libertad de creencias, toda la educación impartida por el Estado será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además, contribuirá a la mejor convivencia humana, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o individuos. Por todo esto, en Diálogos en Confianza, creemos que las niñas, niños y adolescentes, entre más informados estén y más defendamos su derecho a la educación, tendrán más oportunidades de hacer proyectos de vida que los hagan felices. ¿Tú qué opinas? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y como ya viste, el día de hoy vamos a hablar de los adolescentes, de su sexualidad, de los anticonceptivos y de muchas otras cosas más que tienen que ver con la sexualidad de los adolescentes. La verdad es que hay como muchos temas que nos preocupan aquí en Diálogos. Uno de ellos es, por supuesto, el embarazo en adolescentes, que ha sido pues un tema frecuente, que ha ido en aumento y que nos preocupa mucho. Pero también, por otro lado, ¿cómo es que nosotros les hablamos a nuestros niños, a nuestras niñas sobre la sexualidad? ¿Desde dónde hablamos con ellos de la sexualidad? México, como lo sabemos nosotros, lo sabemos todos los que tenemos hijos, los que estamos viviendo en este país, nos hemos abierto al tema, pero la verdad sigue siendo hasta cierto punto un tema tabú. Y bueno, imagínate si no podemos hablar con nuestros hijos de sexualidad, si podremos hablar de placer. O sea, ese sí ya es un tema que no se toca ni de casualidad. Y entonces, juntar el tema de la sexualidad en adolescentes con la importancia de que ellos tengan una vida sexual placentera, libre, responsable, comprometida, en fin, todo esto, pues a veces cuesta como mucho trabajo. Ese es el eje que vamos a seguir el día de hoy. ¿Cómo podemos nosotros también como adultos ampliar nuestros criterios, acercarnos al tema de una manera muchísimo más abierta y sana para poder transmitirla igual y ayudarle a todos nuestros adolescentes? Así es que, bueno, pues de eso se va a tratar el día de hoy. Acuérdate que todas nuestras redes sociales están abiertas, están listas para oír tus mensajes. Le quiero mandar un beso enorme a mi querida Sandra, que en este momento no pudo estar con nosotros, pero seguramente la próxima semana ya va a estar aquí con nosotros, y a su hijo Sebas y a toda su familia. Sandy, te quiero mucho, un beso enorme, estoy contigo. Y bueno, también le quiero dar los buenos días a mis queridas amigas, las intérpretes de lengua de señas mexicanas, a Fabiola Ruiz e Istiel Caneda, que bueno, como siempre nos están apoyando aquí y están, por supuesto, traduciendo a lengua de señas mexicana todo lo que nosotros estamos diciendo. También el día de hoy tenemos como especialistas a Corina Martínez Sánchez. Ella es oficial de fortalecimiento de liderazgo de Balance. ¿Cómo estás, Corina? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto Gracias tenerte por la invitación. acá para hablar de este tema tan importante de la sexualidad en adolescentes. Sí, ahorita se va a poner bueno. Claro que sí. Enrique Cerón también está con nosotros, él es sexólogo y psicoterapeuta. Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, Cristina, con gusto de venir a hablar de estos temas polémicos aquí y aportar algo a la comprensión de nuestro público. Claro que sí. Bienvenido. Guillermina Mejía también está con nosotros, ella es médica de adolescentes
Guillermina, ¿cómo estás? Feliz de estar con ustedes y compartir, y veo muchos jóvenes aquí en el foro, así que más feliz me hace esto. Muchas gracias. Claro que sí, y esperemos que muchos nos estén viendo también a través de sus pantallas. Eduardo González Quintanilla también está con nosotros, él es médico y psicoterapeuta familiar. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué gusto tenerte por aquí también. Bien, gracias también. Y bueno, lo importante es, ahorita a mí me gustaría que empezáramos hablando de los dobles mensajes que de repente nosotros damos como adultos a los adolescentes, ¿no? Por un lado tenemos como todas estas campañas que hemos estado viendo a nivel nacional de, bueno, pues la protección de los anticonceptivos, de la sexualidad, inclusive se ha hablado de los derechos sexuales que tienen los adolescentes, ¿no? Que un poquito más adelante vamos a ver la cartilla, etcétera. Y sin embargo parece que nosotros los adultos seguimos con este doble mensaje. O sea, los cuatro me dicen que sí. A ver, ¿cuál es el doble mensaje que mandamos? Pues mira, hay, por ejemplo, si nosotros vemos la incidencia del embarazo en adolescentes, pues también es un claro reflejo de esta situación, ¿no? Porque se piensa que la sola información va a cambiar conductas o va a generar conductas de cuidado y de cuidado de la otra persona, autocuidado y de mutuocuidado, lo cual no es cierto. Y entonces se dan estos mensajes de aquí esta información, pero reconoce que no estás preparado o reconoce que no estás preparada. Y entonces se tiene un malentendido a pensar de que la educación sexual tiene como fin que las personas no tengan relaciones sexuales, ¿no? Entonces, pues eso no tiene ningún sentido en ningún documento, ni de la Organización Mundial de la Salud, ni de la Asociación Internacional de Educación Sexual y Sexología, ni de la Asociación Americana de Sexología. En ninguna directriz está la educación sexual tiene como fin que los adolescentes no tengan relaciones sexuales, sin embargo se sigue manejando de esa manera. Lo que sí está es que uno de los fines es que las y los adolescentes inicien su vida sexual activa y la mantengan con protección anticonceptiva. Entonces, en este asunto de sí pero no, pues lo único que se hace es confundir y no se llega Corina, al ¿tú qué objetivo deseado. Sí, yo creo que por un lado estamos diciendo y dando un mensaje de adolescentes, jóvenes, ejerzan su sexualidad, utilicen métodos anticonceptivos, platiquen con sus padres, pero por el otro lado tenemos adultos, no solamente los padres, sino prestadores de servicios de salud que están diciendo, no, espérate, no tienes que venir con tu papá, con tu mamá, con algún tutor para darte un servicio, no, estás muy chiquita para empezar tu vida sexual, no, ¿por qué no mejor piensas en otras opciones reproductivas? Entonces, por un lado, sí estamos intentando dar información, pero ya cuando se acercan en serio para preguntarnos cómo, cuándo, hasta en dónde, entonces ya es cuando vemos, no era tan así como te decía, y sobre todo creo también porque existe una visión de tutelar a esta persona que es menor de edad, que todavía no sabe lo que quiere, que apenas está experimentando en la vida, entonces seguramente todavía no está preparada claro, para dar ese paso y tomar esa decisión. Es que sabes que, Guille, una de las cosas que nos han dicho mucho en estos programas es, a ver, por un lado nos están diciendo que son menores de edad, ¿no? Que tienen menos de 18 años y que entonces nosotros somos responsables de eso, de ellos, ¿no? Como padres de familia. Y por el otro lado nos están diciendo que ellos tienen derecho a una sexualidad libre y que lo pueden hacer desde el momento en el que ellos lo decidan y que tenemos que respetarlos. Ahí es donde de repente hay una confusión en los papás. ¿Qué les podrías decir de ese punto? Bueno, yo creo que hay que partir desde cuáles son los derechos como adultos y como papás y cuáles son los derechos como adolescentes. Porque de alguna manera, bueno, constitucionalmente, yo así les digo a los papás, la Constitución dice que tú tienes derecho a vestir, a comer, a la educación. Así dice el artículo 3. Pero ¿qué pasa? Lo que sucede es que no dice ahí que tiene derecho al 64, ni al Nintendo, ni a los antros, ni a las salidas, ni a las fiestecitas. Entonces hay muchas cosas que hay que ganarse. Y mientras no haya comunicación, tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque los papás, muchos papás,
están educando a través del miedo. ¿Y cuál es mi miedo? Pues mi miedo es que mis pedacitos de carne sufran, ¿no? Mis hijitos queridos, consentidos. Pero el adolescente que quiere, pues quiere abrir las alas y quiere comerse el mundo. Y esa es la adolescencia. Entonces, desde mi mirada, creo que el gran problema es la ausencia de límites y el exceso de miedos. Entonces, tú decías, ¿cómo es esta parte de los dobles mensajes? En lugar de yo decir y sentarme con mis hijos, hijos, están creciendo, tengo miedo de que se embaracen, tengo miedo de que inicien una vida sexual con alguien que tenga 4 años más porque no tienes la madurez, ¿no? Pero luego llega la chica y dice, mamá, mi novio tiene 19 y yo tengo 13. Ay, mi amor, ¿qué te dije? Bueno, pero quiero conocerlo. Vamos a comer juntos para saber cómo es. Entonces, hay una incongruencia en el lenguaje. Porque sin duda alguna hoy el embarazo adolescente en menores de 15 años tiene que ver con violencia y tiene que ver con parejas que son adultos comparado con las chicas. Desde algún punto hay abuso y hay violencia. No es lo mismo la madurez a los 13, 14 años que a los 19, 20. Claro. ¿no? Entonces, esa parte creo que es muy importante, la congruencia. ¿Qué otra cosa tú comentarías como los dobles mensajes que les mandamos a nuestros adolescentes, Eduardo? Yo creo que es muy complejo. Todo lo que han dicho me parece que es cierto. Pero también hay algo que les pedimos a los padres, de hecho les pedimos a los profesionales que sean ellos los que hagan esto. ¿Y cuándo los educamos a los padres? ¿Y qué educación y qué formación tienen? Porque decías muy bien, se les da información a padres, pero la información no es formación, no estamos realmente capacitando. De repente le decimos a estos padres, habla con, pero ¿cuál es la formación que ellos tienen o de formación que ellos tienen en relación a la sexualidad? De hecho, me iría más profundo. Los médicos, por ejemplo, ¿saben realmente de sexualidad? Y yo te diría, no. La gran mayoría no saben de sexualidad. Claro. Saben de ciertos aspectos biológicos y demás, de anticoncepción, por ejemplo, pero no saben de sexualidad y menos de cómo transmitirla desde un lugar más de respeto, de derecho. Ahora, ¿sí? mi pregunta... Un dato rapidísimo. Por ejemplo, decías de esto de los médicos. A las mujeres, después de un evento obstétrico, debería de ofrecérseles un método anticonceptivo, ya sea después del parto o después de un aborto. Sí, el 55% en México no se le ofrece. Sí. Entonces se van sin tener un método anticonceptivo, aunque sean adolescentes. De hecho, a las adolescentes menos. Claro. Entonces, si es mayor de edad, se le ofrece en un 30%. ¿Sí? Pero a los adolescentes, 50 y tantos % no se les ofrece. Claro. Oye, fíjate que yo quisiera poner un punto aquí, porque no sé si necesitas saber de sexualidad para ser respetuoso. O sea, la pregunta sería, pues, yo no necesito ser un experto en sexualidad para poder respetar el derecho de mis hijos y mis hijas a vivir una vida sexual libre y plena y, por supuesto, enterada y educada. Pero parecería que es como un poco la regla. ¿No estamos equivocados tal vez ahí, Eduardo? Pero lo que sí te creo es por lo menos saber cuál es mi posición. Todos los seres humanos, en un continuo, somos heterofóbicos o heterofílicos, ¿sí? ¿Erotofílicos o erotofóbicos? A ver, explícanos para que los que no sepan. Erotofóbicos son aquellos que tienen esta mediofobia, que se sienten ansiosos, no cómodos con los temas de sexualidad. Cuando hablamos de placer, cuando hablamos de sexualidad, no nos sentimos tan cómodos, son los erotofóbicos. Los erotofílicos son todos aquellos que se sienten cómodos, que les da curiosidad, que tienen cierta facilidad para poderlo hacer. Los erotofóbicos, sí, bueno, y hay un continuo. Aquí están los extremos y podemos ponerlos en cualquiera de estos lados. Los erotofóbicos tienden a tener menos curiosidad de aprender menos porque les causa esta ansiedad, a escuchar menos y a tener menos facilidad para aprender. Los erotofílicos tienen más curiosidad, más facilidad para aprender y para tener acceso a estas cosas, buscar este acceso. Entonces, ¿qué soy yo? ¿Sí? Yo soy adulto. Soy más de este lado, estoy en medio, estoy aquí, porque eso va a predisponer cuál es mi forma. De hecho, estos jóvenes, todos los jóvenes que nos escuchan, ¿qué somos? Porque para trasladarnos a esta parte donde tenemos más acceso y nos podemos formar, no solamente recibir información,
sino realmente tener una disposición a aprender, a formarnos en esto, teníamos que ver dónde estoy para caminar a este lado más fílico, ¿sí? más con menos ansiedad y menos incomodidad a estos temas. Pues más natural, ¿no? Porque aparte es un tema natural. Como padre o como profesional, ¿qué soy? Porque también tenemos esto. Claro. A ver, Guillermo, ¿qué querías decir? Yo lo que quiero decir es, en todos estos años que trabajo con los papás, la educación sexual a los papás, la información, genera un crecimiento impresionante. No importa si eres heterofílico o heterofóbico, es si yo recibo información y tengo hijos adolescentes y mi interés es que ellos estén bien, los papás se abren. Me tocó participar en un curso con Afluentes, una organización no gubernamental, que hizo un diplomado en línea para profesores de secundaria. A mí me tocó un grupo de 25 profesores. El cambio del primer módulo al quinto módulo fue sorprendente. Y muchos papás, muchos profesores que no tenían claros conceptos de homosexualidad, transexualidad, transgénero, y que a lo largo del diplomado dijeron, perdón, pero no era incluyente porque no sabía. Entonces la información hace crecer. Y cuando uno tiene hijos y quiere que los hijos estén bien, en el 99% de los papás, los profesores, esto abre la posibilidad de educación. Sí. Un poco lo que yo me refería con el comentario de Eduardo es, o sea, todas estas personas que están en el sector salud, que la orden que tienen es atender a los adolescentes y darles, por supuesto, anticonceptivos, información y tratarlos bien, pues no importa si estás de acuerdo o no. Exacto. ¿No? O sea, esa es tu labor, eso es lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque nuestros niños tienen derecho a eso, ¿no? Enrique, adelante. Sí, es que, por ejemplo, tenemos dos dimensiones aquí, ¿no? Una es la de la ley que genera un mandato y otra es lo que comentan los compañeros. O sea, si yo tengo una comprensión de los fenómenos de la sexualidad y a su alrededor como algo peligroso, como algo que va a generar el caos, como algo que va a pervertir a la juventud y de mi papel como adulto, como protector de esos jóvenes, de esos niños, de esos adolescentes, pues aunque la ley lo diga, yo voy a hacer lo que mi comprensión me manda. Yo creo que ese es justamente, ¿no? El punto medular. O sea, los prejuicios que yo tengo en función a la sexualidad y cómo los dejo ver cuando un adolescente se acerca a mí. Y entonces, claro, pues como dices, ¿no? De repente entras al sector salud y tal vez esa señora, ese joven que lo está atendiendo, no está de acuerdo y entonces eso es lo que le dice, ¿no? Y la Convención de los Derechos de la Infancia cambió la perspectiva sobre los menores de edad como sujetos de protección a sujetos de derechos. Exactamente, que eso es muy, muy importante y lo vamos a ver ahorita regresando porque vamos a ver justamente el tema de la cartilla, que nos va a dar claramente cuáles son los derechos y las obligaciones de los adolescentes con respecto a su sexualidad. Ahorita regresamos. La Cartilla de Derechos Sexuales está fundamentada en el marco jurídico mexicano vigente. La primera edición fue en 2001 como el resultado del Foro Nacional de Jóvenes por los Derechos Sexuales, convocado por el Instituto Mexicano de la Juventud, y que continuó con el impulso de la sociedad civil y el aval de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Actualizar esta cartilla ha sido fundamental, y de esto se encarga el Comité Promotor de la Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes, conformado por instituciones, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil que juntos favorecen el reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales de la población adolescente y joven, es decir, aquellas personas que tienen entre 12 y 29 años. La cartilla consta de 14 derechos que son los siguientes. Primero, derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Segundo, derecho a ejercer y disfrutar plenamente nuestra sexualidad. Tercero, derecho a manifestar públicamente nuestros afectos. Cuarto, derecho a decidir con quién o quiénes relacionarnos afectiva, erótica y socialmente. Quinto, derecho a que se respete nuestra privacidad e intimidad y a que se resguarde confidencialmente nuestra información personal. Sexto, derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. Séptimo, derecho a decidir de manera libre e informada sobre nuestra vida reproductiva.
reproductiva. Octavo, derecho a la igualdad de oportunidades y a la equidad. Noveno, derecho a vivir libres de discriminación. Décimo, derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre sexualidad. Décimo primero, derecho a la educación integral en sexualidad. Décimo segundo, derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva. Décimo tercero, derecho a la identidad sexual. Décimo cuarto, derecho a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad y reproducción. Bueno, pues fíjense qué interesante toda esta información que yo creo que es importantísima que la tengamos, ¿no? O sea, que todos los papás, todas las personas que trabajamos con niños, niñas y adolescentes, por supuesto, tengamos como esa información y lo sepamos muy claro y lo podamos transmitir y que ellos lo sepan, ¿no? Claro. ¿Dónde lo pueden encontrar? Pues primero, como bien lo dijo la cápsula en internet, nada más le pones y aparece. Claro, Entonces, casi todos los centros de salud ya se encuentran. Y en algunos hay hasta carteles, murales informándolos, los 14. Creo que son como los donde más he visto que se está promoviendo. Y los jóvenes que entran a internet y lo encuentran. Algo importante en esta cartilla, como pudimos ver, es la educación. Claro. La información, Fíjate, el derecho a ser informados, formados y con acceso a esa información y a los servicios. Pero, Oiga, Eso es lo también más que los importante. papás entren y los lean. Claro. Porque el gran problema es, con ese peludo no vas a salir, ¿no? Y con el de rastas tampoco, y con esa niña no sé qué. Y entonces empieza a haber juicios y no conocen los papás los derechos. Claro. Entonces, y los chavos tienen el derecho y lo dicen. Yo tengo el derecho, no. Mientras vivas en esta casa, no tienen ningún no derecho. tienes ningún derecho, ¿no? Entonces, Oye, a ver, Guille, es que fíjate, uno de los temas que asusta mucho es, ok, si mi hijo lee estos derechos o mi hija lee estos derechos, ¿no? Entonces, ¿no le estoy dando yo permiso de que sea promiscuo? Eso es lo que nos preguntan una y otra vez. ¿Qué le responderías a los papás, a las mamás, que aunque se rían de veras, eso nos dicen? no, sí, pero además está asentado académicamente. Es decir, hay artículos hechos en la Universidad de Chile, en México, en Argentina, donde la información de la educación sexual a tiempo prolonga el periodo de abstinencia. Esto es importante que los papás lo sepan, porque la información no es igual a darle vuelo a la hilacha, sino es realmente tomar decisiones informado de manera responsable. Esto lo tienen que saber los papás. Y otra cosa que me parece fundamental, ¿quién educó a ese niño? Primera, segunda infancia. Pues lo educamos nosotros los papás. Claro. Entonces, no puede ser que en la adolescencia resulte que es totalmente diferente a como yo creo que debiera ser. ¿Por qué? Pues porque ese es el deber ser. La adolescencia es un momento de reto a la autoridad, de confrontación, de encontrarme a mí mismo como adolescente, pero si los papás en lugar de eso se apanican y no ponen límites y no creen en lo que educaron ellos mismos, pues entonces el adolescente está como están ahora nuestros adolescentes. Claro, a ver, ¿qué Sí, crees? yo creo que es importante reconocer las bondades de hablar de educación integral en sexualidad. O sea, es un mito y es un mito que hemos escuchado muchas veces, que hablar de sexualidad significa dar permiso y abrir las posibilidades a que los adolescentes, los jóvenes, nuestros hijos sean promiscuos. Y por el contrario, o sea, hay información que las personas jóvenes van adquiriendo y entonces saben cuáles son los riesgos a los que pueden enfrentarse si tienen una vida sexual sin protección. Y por el contrario, saber cuáles sí son las bondades que tienen si la enfrenta con protección. Entonces, yo creo que es importante que los papás conozcan estos derechos, porque mucho de lo que nos dicen a nosotras es, ay, bueno, sí, yo estoy conociendo mis derechos, pero cuando salgo, todos los adultos me dicen, no, a ver, eso no, eso hasta aquí. Entonces, sí es parte de un camino de reconocer que también las personas jóvenes tienen criterio para tomar decisiones. Claro, es como una especie de sí, aquí, ya sé que ese es tu derecho, pero aquí no. Pero además, O contigo no. Afuera tal vez, pero aquí no. ¿Quieres decir? Es que habría que desmontar todo ese imaginario, ¿no? Primero el asunto de dar permiso. O sea, todos los estudios que tenemos dicen que los adolescentes en México están empezando su vida sexualmente activa alrededor de los 15 y fracción años, pese a lo que piensen los adultos. Entonces esta idea de doy permiso, no doy permiso es ingenua. así es. ¿No? Es nada más algo que existe en mi cabeza, pero en la realidad no tiene ningún sentido. Tienes razón. Afortunadamente. No tiene ningún sentido,
pero sí les complica, ¿no? Porque Sí. de repente entonces tienen acceso. todos estos riesgos que corren, porque pues no le doy permiso, entonces cómo lo hago, dónde lo hago, en qué horario, de qué manera. Entonces corren unos riesgos espantosos, Exacto, ¿no? porque Por se ese va- doble mensaje. Porque se va a lo clandestino, ¿no? Pero aquí hay 3 cosas que me gustaría problematizar. Una de esas es la de les doy permiso, ¿no? Luego, la segunda es el asunto de la promiscuidad. Pues las personas no tenemos una naturaleza dada. O sea, nuestra naturaleza los dan los hechos y hay personas que pasan por periodos de exploración en el cual tienen más parejas sexuales y otros no, en los que tienen menos parejas sexuales o tienen relaciones estables. O sea, esa idea de que entonces mi hijo, si le doy permiso, va a ser el caos, se van a caer los edificios, va a aparecer Satanás, pues eso tampoco es así. Pero fíjate, un poquito más puntual, porque no es se van a caer los edificios y va a aparecer Satanás, es va a tener relaciones sexuales con el mundo entero. Eso ¿De es lo que verdad- de piensan. verdad va- Y la va a verdad es que tener no, relaciones sexuales con el mundo entero? eso lo sabemos que no. Pero ese es como el miedo. O sea, yo le estoy dando permiso para que tenga relaciones sexuales, entonces no va a tener autocontrol y va a querer tener relaciones sexuales con cualquier persona que se le ponga Pero déjame enfrente. decirte que creo que el miedo real puntual, Fíjense bien una cosa, la educación no se limita y esta información, una educación integral, no solamente se limita al asunto de aquí está la información y puedes o no puedes tener relaciones sexuales, es también una información que me permite ver dónde quiero poner mi energía, con quién establezco los vínculos, cómo estos vínculos son de mutuo beneficio, cómo hablo y negocio métodos anticonceptivos. Y entonces esta idea de que entonces le voy a dar permiso, le voy a hablar y va a hacer una fila con el barrio para tener relaciones sexuales, otra vez son ideas Mitos. extremas. Es que a mí no eso tienen que es ver con algo lo que creo que sucede tiene en que la quedar muy realidad. puntual. Los informes, todos los estudios nos están diciendo que es justo al revés, que el niño y la niña o el adolescente y la adolescente que no está informada es la que entonces empieza a explorar sin límite, Información. sin información. Poniendo Y en cambio los que están informados, las estadísticas nos han dicho que son más selectivos, que se cuidan más, que se esperan más, que no es cierto que se vuelven promiscuos, es justo lo contrario. Yo solo quiero que quede claro para el público que nos está viendo, porque al creer que estás cuidando a tus hijos, realmente los estás descuidando. Eduardo, por favor. Del miedo puntual es que afecten su vida, que se altere su vida. El proyecto, definición dijo, la mejor definición dijo que yo he leído, es aquel cuyo destino no me importa más que el propio. ¿Sí? Su destino me importa y no quiero que su destino se altere. Y una de las formas de alterarlo, porque efectivamente así es, que tengo un embarazo adolescente o que tengo una infección de transmisión sexual. ¿Sí? Eso le va a trastornar y efectivamente le va a trastornar su seguimiento, su educación, toda su vida. Así que eso es lo que tengo miedo, que se embarace o que tenga una infección. Y como bien dices, efectivamente los informados, los que buscan la información, los que tienen acceso a ella, son los que no se embarazan y no tienen infección. Pero precisamente el miedo es ese. Lo que hay que hacer es decir, informar a esos propios padres, precisamente, que ese es el asunto. Oye, Que y un poco esto que tú manejas muy bien de el proyecto de vida, Eduardo. O sea, al contrario de lo que los papás creen, el que tu hijo sí tenga acceso a anticonceptivos, Claro. a una educación, que pueda decidir cómo caminar su vida, es parte de su proyecto de vida, ¿no? Es parte de del proyecto vida, tenerlo. Porque además, uno de los efectos, ¿por qué tenemos hablando de estos derechos? Porque son los derechos realmente de vida de estos muchachos, porque si sí tienen un embarazo, si sí tienen infecciones de transmisión sexual importantes, entonces sí se va a afectar su educación, su economía, ¿sí? Su socialización, su vida como tal, la van a tener mucho más complicada, ¿sí? Que si no. Si no realmente tienen mayor acceso a la educación, avanzan más en ella, tienen mejores oportunidades laborales, tienen mejores oportunidades de relación y construcción social, cuando logran tener este no embarazo, que pueden tener acceso, porque bien decías, todos tenemos sexualidad. La Todos. sexualidad, nacemos con ella y morimos con ella, todos. Así que decir a estos muchachos, casi inhibirles o prohibirles, decías hace rato también, aquí está prohibido una serie de cosas. Lo malo es que nuestra prohibición quede en 4 paredes. Claro. Porque en cuanto salen, ¿sí? ¿Qué ocurra?
ese comercial que decía que me gustaba, me encantaba, que decía casi como en la casa, en la oficina, bla, bla, porque decía en el tapete, en la lavadora, en el sillón de la abuela, en el baño de la escuela, y decía una lista como de 50 lugares, y al último decía, sí, en cualquiera de esos puedes tener relaciones, ¿sí? Porque ¿cuándo va a ocurrir? ¿Quién sabe? En ese momento tengo que haber tenido la formación necesaria para saber cómo protegerme. Tengo que haber tenido el acceso a poder tener un recurso que impida que yo me embarace, pero además que me infecte. Porque algo importante en esto no solamente es el embarazo adolescente, es impedir la transmisión de enfermedades También, de transmisión ¿no? sexual. Sí, pero yo creo que yo escucho lo que estamos hablando y somos muy adultos, ¿no? A mí me gustaría también escuchar a los chicos porque lo que yo veo en consulta sí es un cambio en el vínculo, ¿no? No es el vínculo que nosotros teníamos o solíamos tener, claro, ustedes están más chavos, pero de adultos, ¿no? ¿Pero a qué te refieres con un cambio en el vínculo? ¿De qué específicamente? El vínculo afectivo, porque yo escuchaba que decías, es que el vínculo afectivo, hoy yo sí tengo en consulta, no 15, 16 como dice CONAPO, están iniciando relaciones sexuales coitales a los 13 y a los 14. ¿Sí? Tenemos embarazos adolescentes a los 11 y a los 12. Están afectivamente relacionándose en una relación sexual a los 11, a los 12, a los 13, con una absoluta ignorancia de qué significa, qué representa desde el vínculo afectivo. Es me gustó y me di. Los chicos no me dejarán mentir aquí. Es que él solo esperaba que me diera, ¿no? Y ahora yo tengo que aprender el lenguaje adolescente y qué es que me diera o qué me doy, ¿no? Y después entendí que eran los besos, ¿no? Me di es el beso, pero yo como adulta estoy pensando, no, hombre, ya se dio todo, ¿no? Entonces tenemos que aprender es también que depende de la edad. lenguaje. Eso estábamos hablando justamente en otro programa, Guille, y depende de la edad, ¿no? Sí, Hay el lugar y el lugar, porque para algunos se dio, sí es sexual también. Sí, o sea, para los más jóvenes es solo el beso, pero ya un poquito más grandes ya te dicen, no, pues darme sí es darme toda. Pero tenemos embarazos antes de los 15. Claro, yo por creo Ahora, es supuesto. cierto una cosa que dice Guillermo, además para apuntar, porque es entre más jóvenes, ¿sí? A los 12, 13 años, la edad de la pareja en general es mayor. ¿Sí? Entonces, a veces... Y eso estadísticamente es real, porque también un poco Sí, sí, la sí, producción sí, nos sí, estábamos sí, sí, preguntando es eso. real. No, es O sea, real. los embarazos en adolescentes sí en estadística son por personas de mayores que ellas. Mayores que ellos, a veces, por 3, Solo en las 5, menores de 8 años. 15. En las En las que son menores de más 15. grandes, no. Después de Ah, 15 se ok. regulariza un poco. 30% en las menores Pero en de las 15. A menores- ver, vamos a volver a repetirlo porque como que no se entendió y para que el público lo sepa. O sea, menores de 15 Claro. sí suele ser mayor la Sí. persona, Mayor el hombre persona. que tuvo relaciones sexuales con ella. Sí. Después de los 15 ya son más parejos. Sí. En términos Ok. Sí, generales. pero- porque en términos tiene que ver generales. una cosa de violencia en las menores de 15 años. Yo antes de llegar a ese punto quería decir dos cosas. Uno, creo que es importante que los papás recuerden cuando ellos eran jóvenes y ser críticos en decir, o sea, papás, ¿ustedes pidieron permiso para tener relaciones sexuales? Entonces, desde ahí, porque muchas veces conforme vamos creciendo se nos olvida cómo éramos también nosotros de adolescentes y ¿Quién sabe jóvenes. por qué? Por conveniencia. O sea, es una cosa, de veras, es como de locos, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo es posible que se te olvide que tú justo viviste esa etapa y que no pediste permiso y que también te escondías y que hubiera sido mucho más fácil si hubieras tenido una comunicación abierta y amplia con tus papás? Exacto, y que, perdón, pero también eso lleva a la parte de clandestinidad que decíamos, porque entonces, si yo, que tengo 16 años, no puedo hablar con mi mamá, sé que le tiene un montón de miedo a lo que ve en la televisión, que hacen los chavos, cómo hablan, cómo se relacionan, lo que hago es me escondo y entonces lo hago rápido, lo hago con un chavo que a mí me gusta, pero no tengo tanta confianza con él, o sea, los vamos poniendo en situaciones en donde ellas y ellos se ponen en riesgo. Y eso mismo pasa si voy a un servicio de salud y ya sé que me van a echar su rollo para 2 horas y que me den un condón y salga regañado, pues mejor no voy. Claro. Entonces eso va poniendo contextos de riesgo hacia las personas adolescentes y jóvenes para ejercer su sexualidad. Y más allá de con quién lo hacen,
preferimos que tengan información. Ellos van a decidir con quién. Nadie más va a decidir Oye, con y quién lo hace. qué bueno que haces ese punto, porque yo iba justo a decirte eso. Estamos como muy enfocados en la relación heterosexual, y yo sí quiero que este programa también se amplíe a todas las otras relaciones que existen, Claro. ¿no? A las personas que son homosexuales, lesbianas, trans, porque de repente, si de por sí es difícil hablar con tu hijo cuando estás hablando de una, y voy a poner entre comillas, relación común o normal o heterosexual, sí. ¿no? Bueno, hablar de una, ya te trabas, ¿no? Dices, a ver, espérame, si no puedo hablar con mi hija que va a tener relaciones sexuales con un hombre, me cuesta trabajo. Ahora pensar que las va a tener con una mujer, ahí sí me quedo muda, ¿no? Y creo que estamos abandonando a esos niños también, porque no es solo hablar de embarazo, ¿no? Sí. Es hablar de infección. muchas Muchas cosas. de transmisión sexual, porque fíjate, y dijiste Y del bien, placer, salgo con un Eduardo. condón. Y salir con un condón significa que yo ya sé usarlo, No. porque el 80% de los adolescentes saben que hay un condón, pero el 30%, solamente el 30% sabe usarlo. Claro, Bien, sí. pero además tienes razón. Si son otros tipos de relaciones, lo importante no es el embarazo solamente, No. es la enfermedad de transmisión sexual, Y la es el relación, VIH, sí. y es... Y la relación, o sea, porque de repente se nos olvida, o sea, no solamente es el coito, es cómo me relaciono con el otro, Así si es. hay violencia, si sí lo quise hacer, si hay cariño, si no hay dejamos cariño, solos. los dejamos solos. Los dejamos solos Quédate sin con nosotros, contención. estamos en Diálogos en Confianza, ahorita regresamos, seguimos hablando de sexualidad y adolescencia. La importancia de la planificación familiar es fundamental porque estamos con un problema grave en la presencia de embarazos no planeados. Los programas de planificación familiar no han penetrado como uno esperaría en toda la República Mexicana. A pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno federal y estatal y municipal, lamentablemente la oferta no es la correcta en muchas ocasiones, ¿no? Hay demanda insatisfecha de los jóvenes para acceder a métodos anticonceptivos. Tenemos aproximadamente en México 16 años de haber iniciado actividades. Hace 13 años iniciamos vendiendo productos nada más como condones, una marca muy importante en México que es la líder actualmente. El 98% del excedente financiero de esta venta de productos apuntalan los programas sociales a los cuales tenemos desde hace 2 años en DKT. Los programas principales de DKT en programas sociales, tenemos uno que es Ayudando. Este programa se enfoca mucho en llevar la información, promoción y sensibilización sobre los beneficios del uso de anticonceptivos, y siempre promulgamos el doble siempre es mejor. ¿Por qué doble siempre es mejor? Porque un método anticonceptivo de larga duración, como son los dispositivos intrauterinos o como los implantes subdérmicos, nos garantizan una protección anticonceptiva de 3 a 5 años en promedio. Pero además también la doble protección con un condón, que nos va a evitar, además de un embarazo, de adquirir infecciones de transmisión sexual como la sífilis, la gonorrea, la tricomoniasis y sobre todo VIH-Sida. Otro programa pilar de programas sociales en DKT es el programa DKT School. Llevamos información también a todas las escuelas en donde podamos entrar desde primarias, secundarias, nivel medio superior y profesional. Llevamos información a todos los chavos, todas las chavas, sobre que se protejan cuando tienen relaciones sexuales, que usen un condón siempre en cualquier contacto sexual que tengan. Igual les platicamos de los beneficios de estar prolongando la primera relación y sobre todo espaciar el número de embarazos que pudieran tener y tener contacto en la primera relación sexual a una edad mucho más tardía que la que están teniendo actualmente. Les damos pláticas sobre sexualidad, se dan talleres sobre colocación correcta de un condón, siempre de una manera divertida, que la gente esté interactuando con las personas que tenemos nosotros expertas en llevar este tema en las escuelas. Queremos que las chicas continúen con su plan de vida. ¿Sí? Queremos que hagan caso de todo lo que les podemos mostrar en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, que se metan a la página de DKT, ahí pueden ver un sinnúmero de información de métodos anticonceptivos y el por qué queremos que ellas utilicen un método anticonceptivo, pero resaltando siempre la doble protección. Un método anticonceptivo más un condón.
Pues bueno, ya estamos aquí de regreso y qué interesante, ¿no? Esta cápsula que acabamos de escuchar, porque son diferentes formas en las que nuestros adolescentes, bueno, se pueden informar y como hemos estado diciendo a través de todo el programa, también los adultos, que es muy, muy importante. Y bueno, aquí tengo conmigo a Ricardo y a Jesús. Ricardo es papá de Jesús. Y bueno, estábamos platicando un poquito con ellos. Jesús, ¿cómo estás? ¿Cuántos Bien. años tienes? 15, Oye, tú me contabas que tú de sexualidad has hablado con quién. con mi mamá. Que ella se acercó, tú le preguntaste. Yo le pregunté a ella. Ajá. ¿Y cómo fue la información que ella te dio? Ella me dijo que la sexualidad la voy a tener en un futuro, pero que no me embarque en esa edad. Te dijo que te esperaras. Sí. ¿Tú tuviste dudas porque empezaste a oír en la escuela, a platicar con los amigos? ¿Por qué? Es que varios me dijeron que ya habían tenido relaciones sexuales en la primaria y pues yo tuve duda con mamá, le dije que... Bueno, yo tuve duda de que si ya podía tener relaciones sexuales y me dijo que no. Ok. ¿Y qué opinas de que te haya dicho que no? ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy muy de acuerdo. ¿Por qué estás de acuerdo? Porque al tener relaciones sexuales desde muy chico puedes provocarte una enfermedad o una infección. Y puedes embarazar con la chica que tuviste relaciones sexuales. Y pues la chica tendría que dejar de estudiar para cuidar al niño. ¿Y tú también tendrías que dejar de estudiar para trabajar y cuidar al niño? Sí, Ok. ¿Sería como un proyecto de vida que no quieres ahorita? sí, ¿Eso lo has pensado? demasiado. ¿Tú qué es lo que quieres como proyecto de vida? Pues una de ellas es ser papá, pero en sí es ser dibujante mi proyecto de vida. Ok, papá sería más adelante. Sí. Ok, muchísimas gracias, Jesús. Bueno, Ricardo, ¿cómo estás? Bien, Oye, fíjate, me llama la atención, lo voy a decir ahora sí que desde mí, que sea su mamá la primera que se acerca y que tú no te hayas acercado. ¿Por qué crees que pasa eso? Que a veces a los papás, a los varones, como que les cuesta más trabajo hablar con sus hijos sobre la sexualidad. no, sí, no sabría decirlo, o sea, no, es que como nunca yo tuve esa práctica con ninguno de mis padres ni mi familia, pues yo tuve que hacerlo a mi forma y a mi manera, ¿no? ¿Con quién la tuviste tú? Yo nunca tuve una práctica sexual. ¿Nunca la tuviste? ¿En la No. escuela te la ofrecieron? No, ¿Y tú después tuviste curiosidad de aprender? hasta ahorita. Hasta ahorita que tengo a mis hijos. Es cuando de repente Es cuando de dices- repente yo escucho un programa en la radio y eso es una duda que tengo, porque hace poco escuché que ningún anticonceptivo, que sea condón, protege del papiloma humano. ¿Yo cómo le puedo decir a mi hijo que se proteja con un condón si al paso del tiempo puede infectar o lo pueden infectar de un papiloma humano? Esa duda me quedó. A ver, vamos a ver qué nos dicen, porque tienes otra parte, ¿verdad? De esta. A ver, sí, adelante, por favor. Primero algo al A chico Jesús. a Jesús. Mira, el asunto es cuando te dicen la sexualidad la podrás tener después, pues la sexualidad son nuestras características por ser seres sexuados. Están antes de que nacemos y nos acompañan hasta el día de nuestra muerte. Entonces, de los componentes de la sexualidad, uno es el erotismo, que es aquello que tiene que ver con el placer sexual. Entonces, de lo que se te habla es de las relaciones coitales, ¿no? Las relaciones sexuales en las cuales hay penetración. Entonces, es importante ver que para nosotros tener una educación en cualquier ámbito, lo más importante es una educación habilitadora. Una habilidad es un saber hacer. Saber hacer qué, cualquier cosa, aprender la computadora, freírse unos huevos, lo que sea, ¿no? Entonces, cuando la educación es desde el miedo, mucho de lo que vemos en las relaciones coitales entre adolescentes es que muchos de los riesgos es que no son planeadas. Y solo con el miedo que me dice no lo hagas, ni en el momento en que se me presenta la oportunidad y yo no lo tenía planeado, pues ¿qué sé hacer? Pues no sé hacer nada. Entonces Claro. sería bueno que independientemente de la decisión de a qué edad vamos a tener relaciones sexuales, que podamos desarrollar habilidades al respecto sobre la protección anticonceptiva. O sea, Y- creo que es muy importante lo que nos estás diciendo, no necesariamente, o sea, es que todo se reduce al coito, ¿no?
O sea, parecería que cuando preguntamos, y de hecho él lo dijo también, él dijo, bueno, es que la chica se embarazaría, yo también tendría que dejar de estudiar, ella tendría que dejar de estudiar, en fin, todo se reduce a eso de tener el coito. Y O sea, además- la sexualidad es mucho más amplia y como que no la vemos, ni siquiera lo pensamos, ¿no? Incluso en el coito, si hay protección anticonceptiva, eso no tiene por qué suceder, ¿no? Entonces, Claro. claro. Si hay protección adecuada, informada también, Creo ¿no? que- Porque justo, y eso me lleva a la pregunta que tuvo aquí el señor Ricardo. Él dice, bueno, esto es la información que a mí me dieron. ¿Qué tan cierta es? Mira, te equipo, te habilito y ya con eso nos aseguramos que pase lo que pase, tú vas a estar bien. Y lo que decía, pues sí, efectivamente el VPH se puede contagiar por contacto solamente de los pubis, partes donde no protege el condón. Pero es lo mismo, de todos modos hay vacunas contra el VPH y en último caso, siempre en cualquier esquema de solución de problemas, cuando hay un problema que con esos mecanismos no tiene solución, se descarta, porque no vamos a perder nuestra vida por el asunto, porque no son las únicas maneras de contagio del VPH, son por contagio de contacto sexual. Entonces, poner ese asunto como para decir, bueno, pues entonces, en base a eso, vamos Voy a a dejar tener- el Creo que virus, algo no tiene importante ningún A ver, sentido. Guille, sí. es que el virus, el condón, no solamente la única infección es el virus de papiloma humano. Tenemos gonorrea, sífilis, VIH, todo. Entonces, el condón protege de todas, pero en diferente porcentaje. Entonces, si ponemos el virus de papiloma humano, por tener contacto piel con piel, hay un índice menor de protección. Pero usando el condón, si el pene está totalmente cubierto y bien puesto ese condón, protege en el 75% de los casos. Es diferente si es, por ejemplo, como mencionaban, en el pubis, que hay contacto piel con piel, si hay verrugas, pero también existen los recursos, yo les digo un poco de broma a mis pacientes, que también existe el papel plástico con el que forras los toppers después de la comida, el Egapac. Entonces, si tienes duda y tienes miedo, pues forras a tu pareja. Ya algún paciente me dijo una vez, oye, y le dejo libre el cuello y la boca, o sea, tampoco es para tanto, ¿no? Pero existen estos recursos. Hay unas telitas de látex que se llaman dental dam, que usan los dentistas, pero que se puede utilizar poniendo sobre los genitales y no cambia la sensibilidad. Educar, no, sin miedo hay que educar. Ok, sí. A ver. Eduardo. Lo que pasa es que el problema es que genitalizamos el asunto. Exacto. El problema es que pensamos que es solamente los genitales, que es solamente el pene, que es solamente la vagina, que es solamente el ano, el problema. Y no es así. Si para esto de las infecciones, que es a lo que se refería señor Ricardo, ¿sí? Por cualquier parte de nuestro cuerpo puede ser vía de entrada para una infección. Por Y ejemplo, de el placer VIH. también. También cualquier parte del cuerpo puede ser una vía de placer. Claro, sí, pero Sí. también por eso es tan importante habilitarnos. Sí, capacitarnos y qué hacer para tener una sexualidad completa sin miedo. Claro. Y sin riesgo. Oye. Pero para ello hay que abrirse, no solamente son los genitales, ¿sí? Hay que tener realmente una habilitación de cómo tener una sexualidad protegida. Porque precisamente en todos lados hay placer, pero en todos lados también hay riesgo. Por eso hay que habilitarse. Claro. ¿Sí? Ok, Para sí, poderlo adelante. hacer. Sí, yo creo que también es importante hablar y entender lo que tú decías sobre educación integral de la sexualidad. O sea, cuando nosotros desde las organizaciones decimos que es importante la educación integral en sexualidad, estamos diciendo que tenemos que enseñarle a las personas a elegir qué es lo que quieren, a decir no, a conocer su cuerpo, a saber que puedo tener contacto con una persona hombre si soy mujer, pero también con una persona de mi mismo sexo, porque lo importante es no educar con el miedo. O sea, lo que estamos haciendo ahorita es solamente decir, ay, sí, si tenemos relaciones sexuales podemos tener un embarazo y una ITS. Sí, pero también tenemos placer, también vamos a sentir rico, también dándonos besos y tocando a nuestra pareja, vamos a sentir rico. Entonces, la invitación es no tenemos que hablar de sexualidad solamente refiriéndola a podemos tener un embarazo, a podemos porque sabes tener una que infección. exactamente, y gracias por decirlo, porque entonces caemos justamente en lo mismo que hemos estado cayendo toda la vida, que es el doble mensaje. Es, sí tienes libertad, pero te vas a embarazar. Sí tienes libertad, pero te vas a infectar. Sí tienes libertad,
pero, o sea, ni nunca les hablamos de va a ser increíble, Sí. tiene que ser una relación amorosa, los dos tienen que estar de acuerdo, etcétera. Todo eso no lo decimos. Guille, es importante, el señor Ricardo tiene otra duda que creo que es muy importante también sobre la vacuna. Miren, fuimos a un centro de salud para ver lo de la vacuna del papiloma, porque a mi hija ya se la pusieron. Pero ahí nos dijeron que para niños no. O sea, ahorita me dicen ustedes que cualquier centro de salud, ya fuimos y nos la negaron que para ellos no hay vacunas. Que no es para hombres, que solo es para mujeres. ¿Qué nos La puedes decir? vacuna es para hombres y para mujeres. Lo que pasa es que es una vacuna cara a nivel gubernamental. Entonces, el gobierno prioriza el vacunar a las chicas porque no hay el recurso, o sea, no hay el recurso económico para poder vacunar a los varones. Entonces, por eso es que se da prioridad a las chicas. Ahora, vale la pena decir que la vacuna, cualquiera de las dos vacunas, tiene protección contra las cepas que mayor frecuencia provocan cáncer cervicouterino. Y es la segunda causa de mortalidad hoy en las mujeres mexicanas. Entonces, por eso es que se da oportunidad a vacunar a las mujeres por el motivo de la causa. En los varones también da cáncer de pene, el virus de papiloma, pero estadísticamente es muy bajo y por eso es que la vacuna se aplica por incidencia de cáncer cervicouterino. Pero tienen derecho los dos. De manera privada. De manera privada se puede poner. Y puede dicho al incluir. margen un poquito, platicando, escuchando a Jesús, también existe el autoerotismo. Es si yo como adolescente tengo miedo de incursionar en una relación sexual coital con una pareja, sea hombre, sea mujer, no importa. Entonces tengo la posibilidad de darme a mí mismo esta parte del autoerotismo, que es la masturbación. Puedo obtener ese placer y no solo eso, es deseable porque entonces aprendo a conocer mi cuerpo. ¿Qué parte de mi cuerpo? ¿Cómo siento cuando estoy excitado? Si me toco la oreja, si me toco el pelo, si me toco los genitales. Y eso el día de mañana, al tener ya una relación con una pareja, pues es mucho más lindo, porque entonces yo ya sé que puedo decirle a mi pareja, mira, dime acá, tócame acá, sóplame allá. Eso da una comunicación mucho más profunda en pareja. Claro, muy, muy importante. Y bueno, por acá tenemos a Giobel, él es profesor. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, buenos días. A ver, ¿tienes una duda o...? Bastante, ¿Cuál bastante. duda? Hoy por hoy, en la educación secundaria, los adolescentes tienen un punto muy importante, la excitación, el placer. Efectivamente, hay muchos alumnos que conocen lo que es un anticonceptivo. El problema es, ¿qué pasa cuando estoy excitado y me doy placer? ¿Sí? Entran por una oreja y salen por la otra. O sea, realmente... ¿A qué te refieres? ¿A qué me refiero? A que el adolescente de clase media, clase baja, realmente el método, en el momento de placer, de excitación, al adolescente en ese momento le vale. A todas las clases, ¿eh? Claro, claro. No solo media y baja, Claro, o sea, a todos los exactamente. seres humanos. En el momento que estamos, justo eso es una de las cosas que estamos comentando. En el momento en el que estás excitado, y si no lo pensaste antes, ya es muy difícil que en ese momento lo pienses. ¿Qué nos pueden decir? Por eso precisamente la capacitación y la habilitación, porque precisamente estamos preparados para ese momento que puede ocurrir En cuando cualquier sea. lugar. Y algo que con el profesor empezó, dice, los adolescentes hoy en día viven excitación, los adolescentes en toda la historia de la humanidad viven la excitación, la sexualidad, el deseo, ¿sí? Y lo mejor es hoy, lo importante es que tenemos la oportunidad en esta generación de poderlos habilitar y lúdicamente, sin miedo, que puedan realmente disfrutar este aprendizaje para que sea efectivo. Entre más lúdico, más placentero sea el aprendizaje de cómo protegerse, será más fácil que lo use. Aquí señala una cosa súper importante, maestro. Uno es la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente, señala el uso de métodos anticonceptivos hormonales reversibles, ¿no?, de larga duración como un método ideal para los adolescentes precisamente por esto, ¿no? ¿Qué quiere decir? No están dependiendo de si en ese momento saben, no saben, se preparan por un lado y por otro lado. Justamente esta circunstancia va a hacer que muchas de las relaciones sexuales de riesgo sean relaciones no planeadas. Por lo tanto, y precisamente por eso, tenemos que dar una educación con formación y habilitación donde nos conste que los adolescentes pueden y saben usar los métodos anticonceptivos. Nos quedamos con eso, vamos a un corte, estamos en Diálogos en Confianza. Se presenten las circunstancias.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Diálogos en Confianza y te quiero platicar que el día de mañana va a haber un programa muy interesante con mi queridísima Marisa Escribano. Va a ser Testigos del 68. Como todos sabemos, el día de hoy se celebran 50 años del 2 de octubre. Y bueno, pues por supuesto hay celebraciones en todos lados, se conmemoran, bueno, se conmemoran a nivel nacional. Bueno, lo estamos platicando aquí en la Ciudad de México. Yo venía escuchando ahorita en la mañana, bueno, todos los eventos que va a haber el día de hoy. Creo que es un día muy, muy importante. Inclusive va a haber un nuevo museo, en fin. Pero ¿sabes qué? Oír las voces de las personas que sobrevivieron a ese momento, creo que es muy, muy importante. Y el día de mañana Marisa va a tener aquí a las personas que pueden decirnos de viva voz cómo lo vivieron y qué ha sido su vida a partir de ese momento. Y qué significa para ellos estar conmemorando, pues 50 años después, lo que ese día sucedió. Así es que mañana va a estar muy, muy interesante. Así es que quédate con nosotros, ya sabes, aquí a las 9 de la mañana en Diálogos en Confianza. Y acompáñame a ver el resumen del programa que hemos estado platicando el día de hoy, los adolescentes y la sexualidad. Se tiene un malentendido a pensar de que la educación sexual tiene como fin que las personas no tengan relaciones sexuales. Lo que sí está es que uno de los fines es que las y los adolescentes inicien su vida sexual activa y la mantengan con protección anticonceptiva. Estamos diciendo y dando un mensaje de adolescentes, jóvenes, ejerzan su sexualidad, utilicen métodos anticonceptivos, platiquen con sus padres. Existe una visión de tutelar a esta persona que es menor de edad, que todavía no sabe lo que quiere, que apenas está experimentando en la vida. Partir desde cuáles son los derechos como adultos y como papás y cuáles son los derechos como adolescentes. Muchos papás están educando a través del miedo. ¿Y cuál es mi miedo? Pues mi miedo es que mis pedacitos de carne sufran. La adolescente que quiere, pues quiere abrir las alas y quiere comerse el mundo. Y esa es la adolescencia. El gran problema es la ausencia de límites y el exceso de miedos. Todos los seres humanos, en un continuo, somos heterofóbicos o heterofílicos. Heterofóbicos son aquellos que tienen esta mediofobia, que se sienten ansiosos, no cómodos con los temas de sexualidad. Cuando hablamos de placer, cuando hablamos de sexualidad. Los erotofílicos son todos aquellos que se sienten cómodos, que les da curiosidad. La información de la educación sexual a tiempo prolonga el periodo de abstinencia. La información no es igual a darle vuelo a la hilacha, sino es realmente tomar decisiones informado de manera responsable. La adolescencia es un momento de reto a la autoridad, de confrontación, de encontrarme a mí mismo como adolescente. Y es un mito que hemos escuchado muchas veces, que hablar de sexualidad significa dar permiso y abrir las posibilidades a que los adolescentes, los jóvenes, nuestros hijos sean promiscuos. Saben cuáles son los riesgos a los que pueden enfrentarse si tienen una vida sexual sin protección. Y por el contrario, saber cuáles sí son las bondades que tienen si la enfrenta con protección. Quiero que me acompañes a ver, por favor, el siguiente sondeo. Salimos a la calle a preguntar, ¿dónde crees que los adolescentes deban de tener relaciones sexuales? Vamos a ver qué nos respondieron. Vigilados y con autorización de médicos y de sus padres. En un lugar que sea privado también, ¿no? Más bien no en dónde, en el momento propicio. Lugar en su casa, pues, confianza. Pues ya es decisión de cada quien, a veces pero pienso que si es un adolescente, pues obviamente pienso que en la casa no, deben de escoger un lugar especial para poder hacerlo. Siendo consensuadas, incluso podría ser en la misma casa de cualquiera de los dos, pero eso sí, tendría que ser importante que supieran si son menores de edad sus padres. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque de repente sí creo que este sondeo nos marca muy claramente de repente las incongruencias que tenemos como papás, ¿no? Porque unos sí dicen, bueno, pues en la casa, pero hay otro que dice, pues si es adolescente que busque ¿dónde? Un lugar adecuado. ¿Cuál sería el lugar adecuado, no? O sea, ¿a cuál le llamaríamos el lugar adecuado? Es una pregunta que sí tenemos que hacernos los papás porque estamos muy atorados ahí, creo yo. Sí, Enrique. Wilhelm Reich, que es un sexólogo muy importante del siglo XX, decía que el Estado tendría que proveer para la juventud revolucionaria espacios anexos a los parques para que pudieran tener relaciones sexuales como parte de la revolución y la revolución sexual.
la municipalidad de Río de Janeiro, en alguna administración de izquierda, daba boletos a los jóvenes para que pudieran asistir a los baños de vapor, que eran mixtos, donde la gente podía tener relaciones sexuales. Entonces el asunto es que a esta pregunta no hay una respuesta. Si tú ves lo que te responden en el sondeo, pues hay algunas personas vigilados, pues deberían de buscar un lugar. ¿Cuál lugar? Exacto. ¿No? Lo lógico sería es que como parte de los espacios que tienen, primero que se les dieran y se les respetaran espacios de intimidad en su propia casa. Y si vamos a dar y respetar un espacio de intimidad, no es solamente en estos dobles mensajes de los que hablamos, y entonces llegar y tocar la puerta como que ahí viene el AFI a tirar la puerta, o llegar como sabuesos así de a ver qué huele a sexo, sino de verdad darles un espacio en el cual esta información que les damos, esto que queremos lograr, que se tenga que se tengan métodos anticonceptivos, que se tengan una preocupación por una salud sexual, ya realmente se lleve a cabo, y el primer espacio es donde la gente habita, donde tenemos relaciones sexuales los adultos. Y hay un problema ahí que los dejamos solos precisamente. Lo que ocurre es que no hay Estado, tampoco hay una familia, tampoco hay una sociedad que precisamente piense que tienen que tener un espacio de seguridad y digno para tener esa intimidad. Yo me preguntaría si ese espacio de seguridad y dignidad no es realmente nuestro hogar. Sí, por eso. La verdad. Pero los dejamos solos otra vez, porque lo que se dice es que busquen. Sí. ¿Cómo busquen? Porque precisamente el Estado debería, no lo hace. La familia como garante de eso tampoco lo hace. No, es que la familia solo lo permite si ya firmaste un papelito. Pero los dejamos otra vez solo. ¿No? Estadísticamente, en la casa de él o de ella es donde se tienen relaciones sexuales, de acuerdo a CONAPO, es la casa. ¿Y cuándo? Cuando mamá va al súper, cuando los dos papás trabajan y llegan los chicos. Y entonces las alternativas es: no te doy llaves de la casa para que te quedes afuera por las dudas. Nadie puede entrar a la casa mientras no exista un adulto. No puedes traer a tus amigos o amigas a la casa, porque entonces, ¿a quién educaron? Es otra vez, si yo eduqué a este hijo, esta hija, y si yo voy a otorgar la confianza y pongo los límites y digo, en esta casa no se vale tener relaciones sexuales, y si las quieres tener es el ejercicio de tu libertad, usa protección, y la otra es negociar. Mira, un paciente mío que decía, es que yo le dije: hijas, el día que quieran iniciar sus relaciones sexuales, no tienen que avisarme, pero por favor que sea en la casa, porque no quiero que los agarre una patrulla por faltas a la moral, no quiero que se vayan a infectar, no quiero que se metan un tugurio que les cuesta 3 pesos para que acaben con alguna infección. Dice, nada más, por favor. Lastimadas. No, dice, por favor me avisan y me dicen: oye, papá, ¿no tienes ganas de ir al cine hoy? Dice, mira, el día que me dijeron mis hijos, mi hija, papá, ¿no tienes ganas de ir al cine? Yo dije, no, hoy no tengo ganas de ir al cine. ¿Por qué? Porque nos confronta la sexualidad de los hijos adolescentes. Claro. Nos confronta porque es y su hija le dijo, sí tienes muchas ganas de ir al cine, papá. Y la agarró o sea, de veras, tú me lo dijiste hace un año, que hoy tenías ganas de ir al cine. A veces no escuchamos esos mensajes. Josefa Torres está un poco enojada con nosotros. Dice, difiero totalmente de los comentarios de las personas que están en el panel. Yo estoy a favor de estimular el conocimiento y la razón de los adolescentes. Se necesita razonar, y estoy en contra de que en las escuelas les den clases de sexualidad. Y si se les va a enseñar, que les enseñen cuando estemos presentes los papás. Eso dice Josefa, y bueno, aquí leemos todas las llamadas y las respetamos. Yo creo que es bien difícil, Josefa, porque imagínate, por ejemplo, que ahorita en este momento fuera el programa de que a mí me dijeran en la escuela van a hablar de sexualidad, y entonces que renuncio a mi programa, renuncio a mi trabajo, sí. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo vamos? Y aparte, ¿confiamos o no confiamos en la escuela que elegimos, no? Déjenme leerles unas 2, 3 más para que Marta Patricia dice, hablando sobre este tema, me gustaría que abordaran la situación que viven los adolescentes homosexuales, tanto chicas como chicos. Marta, creo que ya la hemos abordado un poco, pero por supuesto que diremos más cosas. Luis González, mujeres, no se dejen chantajear sentimentalmente para que en un momento dado, si deciden no tener alguna relación sexual, puedan rechazar esa propuesta. Cuando se tiene una relación sexual es un momento muy íntimo y muy especial.
Luis González, me parece muy bien, qué bueno que lo dice un hombre, porque muchas veces ellas no pueden decir que no, porque están siendo obligadas por algún hombre. Sí, adelante, ¿querían comentar algo? Sí, yo lo que quería decirte es que para Josefa, somos afortunadamente muy diversos y cada uno de nosotros somos observadores de la vida diferentes. Entonces, si ella tiene duda, miedo, ¿cómo van a educar a mi hijo, a mi hija? Que vaya con un especialista, que vaya con su hija, que hagan todas las preguntas que tengan que hacer, pero que estén informadas, porque el derecho de esa adolescente, que es su hija o su hijo, también tienen de ese mismo derecho y ella puede estar ahí. Y hay cantidad impresionante de especialistas en salud sexual en adolescentes para que pueda tener ese seguimiento. Y lo otro es, sí, por definición el adolescente tiene una autoestima baja. ¿Por qué? Pues porque apenas va creciendo y ya no es el niño, ya me creció la cara, ya me creció el cuerpo, ya estoy asimétrico, estoy gordita, estoy demasiado flaco. Entonces, que llegue alguien y me diga, eres la más hermosa que he conocido en la vida, bueno, pues ¿qué quieres, mi rey? Entonces, generar esa conducta de quererme, de verme, de apreciar lo que tengo, de aceptarme como soy, es parte también de la sexualidad para no ser presa de esa violencia. Claro, eso es bien importante. Pero algo importante es que efectivamente los adolescentes, las mujeres en general y las adolescentes en particular, tienen este problema de poder negociar por estas connotaciones que se le da a la sexualidad, con esta connotación que se marca de género a las mujeres en cuanto al amor, ¿sí? Para tener relaciones tiene que estar enamorada, y una prueba de amor es que lo hagas como yo quiero, ¿sí? Y los hombres no, hombres no tienen esto. Entonces, la dificultad para negociar tiene que ver también con esta capacitación, con esta formación que hay que tener para poder dar herramientas de cómo negociar adecuadamente. Y aparte, algo importante también creo que es decir, no tengo que estar enamorado. O sea, claro, porque yo quiera tener relaciones sexuales contigo. Eso que se une se hace a las mujeres, se le impone a las mujeres, porque el placer y la sexualidad puede ser disfrutable sin amor o con amor. Y con alguien que me cae muy bien, pero no necesariamente estoy enamorada, pero me cae muy bien. Y es muy guapo, es muy guapa y quiero con ella, ¿no? Y esta información y capacitación tiene que ver con esos anticonceptivos que decían de liberación prolongada, reversibles, que le permite precisamente al joven, a la joven, ni decirle a este cuate que me estoy protegiendo. ¿Sí? Es que la protección tiene que ser personal, ¿no, Claro, Eduardo? para que pueda ella tener libertad de eso. Y en relación al comentario sobre la educación, sobre la persona que nos decía, yo no estoy de acuerdo. Bueno, y habría que entender una cosa, el proyecto educativo ni siquiera es un proyecto del sistema escolarizado. Es un proyecto social acerca del tipo de sociedad que queremos tener y por lo tanto qué individuos, qué ciudadanos vamos a producir para poder tener ese tipo de sociedad. Entonces, si nosotros queremos tener una sociedad igualitaria, una sociedad democrática, una sociedad participativa, una sociedad justa, una sociedad donde haya un acceso equitativo a las oportunidades, esa es una sociedad donde la información y la educación se debe de garantizar para todos. No puede ser que yo como papá tengo miedo, tengo preceptos morales y entonces en base a eso pues yo voy a decir pues todo eso se va a obstaculizar porque yo digo. Y esto que estás diciendo me parece muy importante porque yo creo que esa duda es una de las más fuertes para todos los papás. ¿Quién dijo eso? ¿No? O sea, tienes toda la razón. Como sociedad nosotros lo queremos. Queremos una sociedad igualitaria, queremos una sociedad donde tengamos equidad, queremos una sociedad de libertad. Todo eso lo queremos. ¿Quién lo dijo? Porque de repente dicen, bueno, ¿de dónde me sacan esta cartilla? ¿Por qué de repente le dan educación sexual a mis hijos si yo no lo he aceptado? Hay alguien, hay un comité, hay una junta de gobierno, hay un grupo de personas que los papás sepan ahorita que no viene del aire, que tiene una razón muy poderosa. Hay varios mecanismos, ¿no? Una son las convenciones internacionales. Cada vez que hay un problema social que atañe a muchas personas, entonces se hacen convenciones organizadas por el sistema de agencias de Naciones Unidas, donde van activistas, representantes de los distintos gobiernos, académicos, consultores, especialistas, y de ahí se genera normatividad. Pero además los derechos se construyen a partir de las reivindicaciones de las personas. O sea, cuando otra vez un problema afecta a un montón de personas, le pongo un ejemplo en otro sentido para que lo entiendan, ¿no? Los derechos laborales.
Antes de 1950 no había derechos laborales, ¿no? O estaban ahí. En 1920 no había derecho, o antes de 1920 no había derecho en muchos países a la huelga, y entonces tú entrabas a un trabajo y entrabas a una semiesclavitud. Entonces, personas que están bajo un problema generan una reivindicación y dicen, no, esto se tiene que modificar. Claro, esto es bien importante decir eso, es a nivel mundial, no lo estamos inventando en México. Sí, y es parte de la evolución social. Vamos a escuchar a los chavos a ver qué dicen, porque desde hace ratito hasta Guille decía, ¿qué dicen los chavos? A ver, vamos a ver. Sara, ¿cómo estás? Bien. Bienvenida. Gracias. Oye, ¿tú cómo te sientes con este tema de la sexualidad? ¿Lo puedes hablar en tu casa? ¿Lo viven con libertad? ¿Cómo es para ti? Sí, pues yo cuando tengo una duda o algo así le pregunto a mi mamá y mi mamá es totalmente abierta conmigo. ¿Qué edad tienes tú? 14. Ok, ¿y a partir de qué edad empezaste a hablar con tu mamá? ¿Te recuerdas? Como a los 11, 12 creo. ¿Y cómo te sientes de tener información? Bien. ¿Sí? ¿Tú crees en esto que hemos estado hablando de los mitos y las realidades? ¿Tú crees que tener información te orienta a tener relaciones sexuales? Pues tener información sí sirve porque al momento en el que estés ahí, pues ya no corres ese peligro de quedar embarazada o contagiarte alguna enfermedad. Oye, por último, ¿te hablan a ti del placer? No. No, ok, muchísimas gracias. A ver, por acá tenemos a Donovan. ¿Cómo estás, Donovan? Muy bien. Oye, ¿tú cómo platicas en tu casa de sexualidad? ¿Con quién? ¿Tu mamá, tu papá? Más que nada con mi papá, porque es con el que tengo más confianza sobre la sexualidad. Ok. Y hablo sobre pues todo lo que se trata sobre el sexo y el placer. ¿Te da pena con tu mamá? No, porque pues es mujer y ella sabe lo que pues a una mujer le gusta, ¿no? Y pues... ¿Y te gustaría a ti saber lo que a una mujer le gusta? Pues sí, porque pues cuando estás en la relación, pues tanto disfruta ella como disfrutas tú. ¿A ti te gustan las mujeres o los hombres? Las mujeres. Ok. No, bueno, oigan, es que no estamos ya en una época en la que, ¿no? Aquí todos ¿verdad? somos iguales. Todos somos iguales. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y como todos los martes, te pido que pongas mucha atención a esta sección porque, bueno, es sobre las personas que desaparecieron y si tú sabes algo, si las has visto o si tienes alguna información, pues es importante llamar para que se puedan reunir con sus familiares. La primera persona que vamos a ver es Héctor Javier Acevedo. Él desapareció en la colonia residencial Zacatenco, en la delegación Gustavo Amadero, en la Ciudad de México, el 1 de junio del 2018. Ahí lo estás viendo en tu pantalla, por si lo reconoces o lo has visto o tienes alguna información. La segunda persona desaparecida es Jade Estrella López Barón. Desapareció en la calle Playa Villa del Mar, número 13, en la colonia Miramar, en el municipio de Naucalpan de Juárez, del Estado de México, el 9 de julio del 2018. Cualquier información, ya sabes. Jade Estrella López Barón. A la siguiente persona es Saraí Mari Carmen López Pérez. Ella desapareció en la calle Camino de la Prosperidad, número 194, Colonia Campestre, Aragón, en la delegación Gustavo Amadero, y fue el 26 de agosto del 2018. Saraí Mari Carmen López. La siguiente persona es Livia de Némesis Díaz Telles. Ella desapareció en la calle Cerrada Xochitl 53, en el edificio A, departamento 301, en la colonia Miguel Hidalgo de la delegación Tlalpan de la Ciudad de México, y fue el 17 de septiembre del 2018. Livia de Némesis. Y la siguiente persona desaparecida es Omar Hernández Frausto, que ahorita lo vas a ver en tu pantalla, y él desapareció el 28 de septiembre del 2018. No tenemos más información sobre él. Omar Hernández Frausto.
Cualquier información que tengas, bueno, pues por supuesto que es muy, muy importante que nos las hagas llegar porque, pues, para que estas personas se reúnan con sus familiares. Y acompáñame a ver el siguiente sondeo. Le salimos a preguntar a las personas en la calle hablando de nuestro tema del día de hoy. ¿Tú le darías dinero a tus hijos para comprar anticonceptivos? Vamos a ver qué nos dijeron. Sí, porque es una manera de protegerlos y de educarlos a que deben de hacerse responsables y pues, nosotros como papás cooperar para que ellos se puedan cuidar. Mi hija todavía no tiene esa edad. Yo creo que llegando el tiempo, lo estaría evaluando. Yo creo que les estoy ayudando a tener una salud sexual correcta, que sean responsables de su propia sexualidad y evitar cualquier problema de salud. Pues lo regalan, si va al centro de salud lo regalan y les indican todas las precauciones que deben de tomar. Bueno, pues sí es cierto, ¿no? O sea, lo pueden encontrar en los centros de salud, pero también es muy significativo lo que escuchamos, ¿no? Y cuando hablamos hace rato que comentaba el compañero del proyecto de vida, ¿no? Es importante que, como tú dices, en el proyecto de vida no está el asunto del placer, porque las relaciones sexuales no solamente hacen sentir bonito, no solamente te generan estados de bienestar, también generan un sentido de vida. El erotismo, tener una vida sexual como la que yo quiero, una vida sexual plena, genera un sentido de existencia, Claro, porque muy nos importante. permite ver la vida hermosa y también nacimos para ver la vida hermosa. Oye, y estabas comentándole, justo dejamos a Donovan en el bloque anterior, que bueno, es importante acercarse también a lo que opinan las mujeres. ¿Por qué? Claro, porque lo que decíamos es, aquí más allá de los géneros y de los sexos, tenemos una infinita diversidad de modos de ser humano. Entonces, por supuesto que mi mamá me va a poder dar elementos para comprender mejor lo que quieren las mujeres, pero habría que ver mujer por mujer porque pues lo que quieren las mujeres es muy amplio, como lo que queremos los hombres es muy amplio. Y en el corte... E individual, ¿no? E individual, y en el corte platicábamos cómo se habían modificado los imaginarios que antes del siglo XVII las que se tomaban como las personas que eran más propensas o que buscaban más el placer sexual eran las mujeres porque aparecían como las que no se podían controlar, las que eran culpables de la caída del género humano por su lubricidad sin límites, por sus deseos sin límites, y a partir del siglo XIX, del siglo XVII se modificó ese imaginario, entonces ahora somos los hombres, pero en ninguno de los casos se les pregunta a las personas, oiga, ¿usted le interesa participar o ser parte de este estereotipo? Sino solamente son imaginarios con los cuales se generaliza a las personas, en algunos casos se les estigmatiza, pero que en nombre de esos imaginarios perdemos nuestra libertad, perdemos nuestra libertad, perdemos nuestra autenticidad. Y hace ratito preguntaban de lo de diversidad sexual, perdón. Adelante. Que era una de las preguntas que hacían hace ratito. O sea, creo que es importante también decir que la sexualidad sí la tenemos todas y todos, pero que específicamente en las personas no heterosexuales hay un factor que tiene que ver con el estigma y la discriminación, y que yo les invitaría a pensar qué significa que todos los días alguien reciba un comentario de discriminación, que eso, como decíamos hace ratito, los adolescentes están formándose y la autoestima también es una cosa que se va fortaleciendo. Y entonces, en ese momento de la vida, alguien que no es heterosexual vive una parte de discriminación mucho más fuerte, y que también eso los coloca en estos espacios que decíamos de vulnerabilidad más específicos, y que también es importante reconocer que también a ellas y ellos hay que hablarles de sexualidad, porque muchas veces las mujeres que son lesbianas o bisexuales, por ejemplo, cuando van a un servicio de salud dicen, bueno, si tú tienes contacto sexual con una mujer, entonces tú no tienes problema porque no te vas a embarazar, pero sí necesita información sobre salud sexual y reproductiva. Y también los hombres que tienen sexo con hombres, porque el VIH en México está concentrado en ciertas poblaciones, y la principal causa de transmisión del VIH tiene que ver con contactos sexuales no protegidos, y que tienen que ver con contactos sexuales anales, porque tienen un mayor nivel de exposición al virus de la transmisión. Entonces sí es importante también hablar sobre salud sexual y reproductiva con las y los chavos que no son heterosexuales, porque también enfrentan otras situaciones para al momento de ejercer su sexualidad. Y también otra cosa que decía el profesor hace ratito,
Lo importante es que la información llegue antes de que tengamos actividad sexual, porque ya vamos a saber qué hacer, no llegar el momento y entonces ya digo, bueno, ¿y entonces qué se tiene que hacer así? Lo importante es que antes de que tengamos vida sexual activa, tenemos que saber qué opciones tengo, cómo puedo protegerme, a dónde puedo acudir. Ahorita que hablábamos de servicios de salud sexual y reproductiva, existen los servicios amigables, que son servicios que tiene la Secretaría de Salud, que son específicamente diseñados para las personas menores de edad. Y dicho sea de paso, existe también la norma 047 que dice que todos los prestadores de servicios de salud tienen que dar información, pero también los métodos, sin obligar que una persona menor de edad vaya acompañada de sus padres o tutores. Es decir, si va una chica de 16, 14 años, 17 a pedir información en salud sexual y reproductiva y un método anticonceptivo, se lo tienen que dar de manera gratuita, informarle todo lo... No tiene que ir con un adulto, que es lo que no nos es dice obligatorio. Mucho, ¿no? Oigan, tengo Ana María, hablando de esto, Ana María nos pregunta, mi hija dice que la pastilla anticonceptiva, que quiere la pastilla anticonceptiva, pero mucha gente me dice que le hace daño y que le va a alterar los nervios. ¿Es cierto esto? No, falso. Ninguna de las pastillas anticonceptivas va ni detener su desarrollo ni alterar ninguna de sus manifestaciones biológicas normales. Y algo que me parece importante, que ahondando en lo que dicen, que es cierto, es que por eso el respetar los derechos sexuales habilita para que respetemos el de todos. O sea, niños, niñas, mujeres, hombres, en cualquier edad, cualquiera que sea el privilegio, la preferencia sexual que tengan, ni tampoco la edad, porque estamos hablando ahorita de adolescentes, pero también discriminamos si no aceptamos la sexualidad de los viejos, por ejemplo. Claro. ¿No? En la tercera edad los estamos discriminando igual, los calificamos como pervertidos por tener una sexualidad, cuando realmente lo que deberíamos estar respetando es la sexualidad de todo el mundo, claro, en todas las edades, porque es parte de esta tolerancia, de esta sociedad, justicia, de este respeto, de esta equidad, de que todo mundo tenga acceso. Porque algo que decía importante Corina, es esta posibilidad de tener información, pero tener el acceso. Claro, a veces el problema es el acceso a tener estos anticonceptivos, porque otra vez sí hay normas, pero la verdad es que hay un rezago. Sí. Hay un rezago porque no se está ejerciendo en la vida real esto por los profesionales de la salud que están obligados a hacerlo, y el rezago pero que no está ocurriendo. En la actitud, ¿no? Y tiene que ver con esta actitud, tiene que ver con esto, no disposición. Y en la información de derechos, porque si alguien sabe qué derechos tiene, yo puedo ir y decirle, este es mi derecho. Claro. Es completamente distinto si alguien no sabe cuáles son sus opciones y sus derechos. Corina, aún con eso nos han dicho muchos adolescentes y adultos, bueno, gente joven que les dice, pues no te lo voy a dar. Así es. El pivote, por ejemplo, el dato... Aunque sea tu derecho. Claro, sí, pueden poner una queja todos tienen que tener o todos tienen que ofrecer este método anticonceptivo después de un evento obstétrico. Y eso no está ocurriendo ahorita en ese país. Y se está dando. Se tienen estas actitudes como, por ejemplo, hacer como que los derechos de los demás son contra mí. Pues como los derechos de los demás son contra mí, eso no tiene ninguna lógica. Los derechos permiten la convivencia pacífica, la inclusión, ¿no? El acceso de las personas a las oportunidades. Y entonces en estos dobles mensajes, pues estamos haciendo como otra vez el asunto de sí, pero no. Sí. ¿No? Sí es. Y que es algo que nos dicen siempre, ¿no? O sea, mi derecho termina donde empieza el de la otra persona. Entonces, si yo tengo creencias particulares de un tema, mi obligación es no obstruir el derecho de la otra persona y más bien orientar de, ok, yo no, pero él sí que te lo va a dar sin que ponga en conflicto. Quiero que escuchemos a Valentina. ¿Cómo estás, Valentina? Bien, gracias. Oye, ¿tú cómo vives esto de hablar de sexualidad en tu familia? Pues está bien, mi mamá tiene mucha confianza en preguntarme eso, yo también, entonces pues... ¿Y con tu papá? Con mi papá también, pero mi mamá es la que más se me acerca porque pues como es mujer me dice que... Mi papá siempre me dice que cuando yo quiera, mis papás, cuando yo quiera y esté segura, pues ahora sí que acepte y me llevan al ginecólogo para pues ver qué puedo usar, qué métodos anticonceptivos me recomiendan, pero que obviamente nunca deje al lado el condón, que siempre use condón.
Fíjate, qué importante, Valentina, esto que acabas de decir, y la verdad sí le aplaudo a tus papás, porque muchos papás se quedan en el punto antes de este. O sea, te dan toda la información, pero no te llevan al ginecólogo. O te dan toda la información y no te acercan los métodos anticonceptivos, ¿no? Claro. Y entonces estamos dejando a nuestros jóvenes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos años tienes tú, Valentina? 13. De 13 años, tomar la decisión sola de ir al ginecólogo y preguntar cuál método es el más adecuado. Y entonces es muy importante esto, que tus papás sí te hayan dicho, bueno, el día que lo quieras hacer, acércate y lo haremos de forma informada, ¿no? Y además usando, por lo que dice esta posibilidad para los jóvenes de usar la doble protección. Claro. Los hormonales y el método de barrera, que es lo ideal para precisamente evitar el embarazo, para además evitar las enfermedades de transmisión sexual. Decías hace rato, en las personas, por ejemplo, de relaciones hombres con hombres, el problema es precisamente esto, los trans, por ejemplo, etcétera. En ellos está focalizada la epidemia de VIH. Y entonces es precisamente por esto. Es curioso, tienen la información, sí, pero no lo usan. Sí, es por la práctica, la práctica de riesgo. Claro, tiene una práctica de riesgo. ¿Por qué tienen la práctica de riesgo? ¿Qué pueden ustedes decir al respecto? ¿Qué es lo que los lleva a tener esta práctica de riesgo? Bueno, la práctica de riesgo la pueden tener los heterosexuales también. Las relaciones anales, cualquiera, sí. Las tienen los heterosexuales, los homosexuales. Los homosexuales tienen como esta especificidad de relaciones. ¿Y por qué es de riesgo? Porque el ano puede tener muchísimo mayor riesgo de ruptura de vasos, microruptura de vasos, y por lo tanto una mayor exposición al virus, porque viene también, obviamente, en el semen, pues, ¿no? En las células, porque es un virus que está intracelular, así que cuando pasan estas células en el semen, y hay esta ruptura de vasos, hay una exposición muchísimo mayor, a una cantidad también mayor, y por lo tanto tienen este riesgo aumentado. En todas las relaciones heterosexuales o homosexuales, anales, hay ese riesgo, por eso es tan importante la protección adecuada. Sí, por y eso... además también en muchísimos protocolos y en muchos países de Latinoamérica se está implementando una metodología que es el PrEP, que se tienen altísimos índices para evitar el contagio de VIH, incluso en relaciones sin protección, ¿no? Entonces, apenas en México se están haciendo los protocolos, la Clínica Condesa está en los protocolos, pero en Brasil está en todos los protocolos médicos de atención a adolescentes. El adolescente reporta conductas de riesgo, situaciones de riesgo, se les da las dosis de PrEP, ¿no? Sí, y otra cosa que tendríamos que hacer es modificar también ciertas actitudes del medio adulto, como hacer pensar que los adolescentes que no están interesados en las relaciones sexuales y coitales, o los adolescentes que quieren prolongar su abstinencia, entonces son virtuosos frente a los otros que son viciosos, ¿no? Entonces ese tipo de cosas y ese tipo de conductas y ese tipo de mensajes se tienen que modificar, porque eso también genera la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente. Identifica como el factor número 1 de riesgo las ideas del medio adulto sobre la sexualidad de los adolescentes como personas que no tienen o no deberían de tener sexualidad o vida sexualmente activa. Pero otro mito es de tener relaciones anales como protección del embarazo adolescente. Y también, y perdón por esta expresión soez, pero también el ano hay que seducirlo. Claro. Y no hay una educación respecto a las relaciones anales. Y por eso es que el ano está diseñado porque es un esfínter y tiene cierto tono muscular que pueda desgarrarse mucho más fácilmente, que pueda sangrar mucho más fácilmente. Entonces, es como un contexto general de lo que implica una sexualidad sana, que puede ser educada desde esta edad. Otra vez, entonces, que tiene que ver con todo. La sexualidad es todo. Claro. Pues, ¿no? Y se vale todo, pero mientras sea con cuidado y mientras estés consensuado. Y con cuidado te refieres precisamente a cómo hacerlo, porque tiene una técnica, porque tiene una forma. Sí, hay una técnica y todo lo que está diciendo Guillermina, ¿no? No es prohibido, solo sepas hacerlo. Y por eso también vamos al principio a un corte, decíamos... en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Sí, hay demasiada información, creo yo. Y desde la secundaria, pues yo me he informado sobre los métodos anticonceptivos. Hay campañas en el gobierno, pero no son las
lo suficientemente difusoras. O sea, tenemos muchos embarazos no planeados y el gobierno no hace nada para hacerlo. Según sí lo hace, pero no, en realidad no lo hace. Bueno, es lo que creo yo. El problema es que los jóvenes pues no buscamos como que esa información, porque por ejemplo en los centros de salud, si nos acercamos a ellos nos brindan como que la información y en algunas ocasiones pues nos llegan a regalar estos métodos. Entonces, yo creo que el problema no es la falta de información, porque sí la hay, incluso en internet, videos, y desde la secundaria nos hablan de ellos, sino que el problema somos nosotros que no nos acercamos a buscar esa información. En México están empezando su vida sexualmente activa alrededor de los 15 y fracción años, pese a lo que piensan los adultos. Si sí tiene un embarazo, si sí tiene infecciones de transmisión sexual importantes, entonces sí se va a afectar su educación, su economía, ¿sí? Su socialización, su vida. Tengo en consulta no 15, 16 como dice CONAPO. Están iniciando relaciones sexuales coitales a los 13 y a los 14. Tenemos embarazos adolescentes a los 11 y a los 12. Los papás recuerden cuando ellos eran jóvenes y ser críticos en decir, o sea, papás, ¿ustedes pidieron permiso para tener relaciones sexuales? Pues la sexualidad son nuestras características por ser seres sexuados. Están antes de que nacemos y nos acompañan hasta el día de nuestra muerte. Cuando la educación es desde el miedo, mucho de lo que vemos en las relaciones coitales entre adolescentes es que muchos de los riesgos es que no son planeadas. No solamente la única infección es el virus de papiloma humano. Tenemos gonorrea, sífilis, VIH, todo. El condón protege de todas, pero en diferente porcentaje. Por cualquier parte de nuestro cuerpo puede ser vía de entrada para una infección. También existe el autoerotismo. Es si yo como adolescente tengo miedo de incursionar en una relación sexual coital con una pareja, sea hombre, sea mujer, no importa, tengo la posibilidad de darme a mí mismo esta parte del autoerotismo, que es la masturbación. Estadísticamente, en la casa de él o de ella es donde se tienen relaciones sexuales, claro, de acuerdo a CONAPO. Las alternativas es no te doy llaves de la casa para que te quedes afuera por las dudas. Nadie puede entrar a la casa mientras no exista un adulto. No puedes traer a tus amigos o amigas a la casa porque entonces, ¿a quién educaron? Si yo eduqué a este hijo, esta hija, y si yo voy a otorgar la confianza y pongo los límites y digo, en esta casa no se vale tener relaciones sexuales, y si las quieres tener es el ejercicio de tu libertad, usa protección, y la otra es negociar. La unidad móvil Red DKT es una RAM 4000 que está acondicionada con 2 consultorios y una área de consejería. La movemos alrededor de toda la Ciudad de México y la periferia, preferentemente en las colonias con mayor incidencia de embarazo adolescente, con la intención de acercar los métodos anticonceptivos a todas las mujeres que los necesitan. ¿Ustedes sabían que existen métodos anticonceptivos naturales? La unidad tiene la principal función de ahora romper con todos esos prejuicios y un poco con los pretextos de las razones por las que no me pongo un método anticonceptivo. No me pongo un método anticonceptivo porque no hay, no me pongo un método anticonceptivo porque me queda lejos, trabajo, no puedo salir, no me da tiempo. Entonces, esta es la manera en la que nosotros decimos, aquí están los métodos, aquí está el doctor, aquí está todo lo que necesitas para tomar la decisión. Principalmente nosotros mapeamos las zonas con el mayor número de embarazo adolescente. Nos sumamos también a eventos que las demarcaciones ya tienen de alguna manera planeados y hacemos una programación mensual. Realmente nos movemos en función de las necesidades de las personas. Para consultar la ruta podemos hacerlo directamente al 01800 286-9314, que es la línea de atención de Red DKT, y ahí mensualmente se puede informar sobre los eventos a los que se va a sumar la unidad. Para nosotros la unidad es una manera de concretar muchos proyectos que ya veníamos trabajando anteriormente. DKT México cuenta con varios programas sociales que buscan acercar los métodos anticonceptivos y concientizar a las personas sobre la importancia que estos tienen para la realización del proyecto de vida y mejorar la calidad de la misma. La red DKT móvil
lo cierra y dice, no hay problema, ya no necesitas salir, aquí estamos, aquí está la unidad, aquí está el médico, aquí están los anticonceptivos. Décate México los invita a vivir una sexualidad tan libre como responsable y divertida. Por eso los invitamos a subirse a nuestra unidad móvil, pedir información y acceder a métodos anticonceptivos que les ayuden a garantizar la realización de su proyecto de vida. Muchísimas gracias por toda la información. Y tengo aquí a Mauricio. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, tú has estado oyendo y lo hemos comentado con tus compañeros, ¿de qué manera a ti te pasó hablar de sexualidad en tu casa? ¿Se ha podido hablar? ¿Lo hablas con tu mamá, con tu papá o es en la escuela donde recibiste información? La mayoría de la información la recibí en la escuela porque, pues, sí, a veces es algo raro hablar con mi mamá acerca de eso. Uh-huh. ¿Con tu papá puedes hablar? No, porque por cuestiones personales nos dejó. Uh-huh, uh-huh. Y entonces con tu mami te cuesta un poco de trabajo hablarlo. Sí. ¿Tú tienes hermanos? Sí. ¿Hombres o mujeres? Hombres, los dos. ¿Tú eres el grande? Sí. Ok, entonces, claro, de repente se complica en algunas ocasiones. ¿Crees que la información que has recibido en la escuela es suficiente y es adecuada? No suficiente, pero sí es muy útil. Cuando tienes dudas, ¿te acercas a dónde? Pues ya sea ahora sí que con mi mamá, porque, o sea, a pesar de que no hablemos de eso, yo sé que ella tendría la confianza de decirme y la seguridad de decirme qué hacer y cómo hacer. Y pues si no puedo, pues ya sería con un profesor que sepa del tema. ¿A veces acudes a internet? Sí. ¿Y cómo has visto la información en internet? Pues... O sea, ¿te parece que es adecuada? ¿Te gusta lo que encuentras en las redes y en internet? Es que varía porque tienes que saber dónde buscar y qué estás buscando, porque demasiadas páginas en internet te dan información que ni es cierta y que nos acerca a lo que buscas, que es totalmente diferente. Claro. Oye, y algo que es bien importante es que aunque no puedas hablarlo porque cuesta un poco de trabajo y que, bueno, sabes que sí tienes a tu mami escuchándote, de repente, bueno, eso no quiere decir que no vas a buscar información, ¿verdad? Porque todos a tu edad están buscando información. Sí. Eso es bien importante que lo sepan los papás, ¿no? Porque todos los niños, aunque nosotros lo neguemos, la verdad es que ellos están buscando información. Mauricio, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, por acá tengo a Blanca, que Blanca es una maestra. Y justo estábamos hablando de dónde encuentran información los chavos, Blanca. Sí, actualmente los jóvenes, pues papá y mamá trabajan todo el día, o nada más están con mamá, o nada más están con papá. Y en la escuela, pues no tenemos tanto tiempo para hablarles de sexualidad. Desafortunadamente el tema, o sea, es muy amplio y los jóvenes tienen muchas dudas. Y pues maestra, a donde ¿verdad? Acuden es al internet y desgraciadamente se malinforman. Porque cuando abren una página de sexualidad, entra luego páginas pornográficas claro. Donde ellos ya se empiezan a desviar y piensan que esa es la sexualidad. ¿Ustedes consideran que ver páginas pornográficas es desviarse? El problema de las páginas pornográficas es a veces pensar que eso es educarse. ¿Sí? Las páginas pornográficas pueden ser parte de placer, de disfrutar algunas cosas, pero no como algo didáctico, no como algo que precisamente nos forma o nos va a educar en sexualidad. Quería comentar hace rato, nada más para retomar y que no se vaya la idea, fíjense como un problema y un obstáculo para esta capacitación de los jóvenes, esta generación, etcétera, somos los adultos. Entonces, la mamá decía de una intervención o dos anteriores, decía, es que yo también quisiera estar. Es que también los papás y los adultos tendrían derecho a esta información, a esta capacitación, a que nos eduquemos. La verdad es que, como bien decías, en los siglos pasados, pues la verdad yo diría más cerquita, en nuestras generaciones, si no recibíamos esta educación, entonces creo que también tendríamos que deseducarnos, desaprender para reaprender. ¿Sí? Una forma mucho más integral, justa, equitativa, etcétera. Claro. Todos los adultos, también es un derecho de los adultos, siempre también es un derecho de los papás, también es un derecho de los profesionales saber
que tenemos que reaprender y poderlo hacer. Oigan, quiero que escuchemos a Rocío y ahorita lo retomo, por favor. Rocío, ella es mamá. ¿Cómo estás, Rocío? Bien, gracias. Bienvenida. Adelante, gracias. por favor. Bueno, yo soy mamá de una niña de 14 años y una de 11 y mi pregunta es como ¿cuándo es el tiempo ideal? De repente nosotros lo vamos alargando porque como que yo en mi caso, por ejemplo, digo, yo voy a dejar a mi hija, yo la voy a traer puntual, si va a una actividad la llevo, o sea, todo el tiempo está conmigo y como que dice uno, pues, ¿qué? No hay ocasión para, ¿no? Pero como ¿cuándo sería lo ideal para empezarlo a abordar? Cuando la persona, la información, dices. Sí, empezar a hablar de sexualidad. Pues hacerlo un tema cotidiano, ¿no? O sea, no esperar a que, hijita, ya cumpliste cierta edad, es momento de que hablemos de algo muy importante, porque estás a punto de convertirte en una mujercita, ¿no? No, pues la sexualidad es cotidiana, porque nunca dejamos nuestra sexualidad de lado, ¿no? Siempre nacimos seres sexuados y vamos a ser seres sexuados. Entonces, la educación sexual está desde en el asunto de cómo distribuimos y damos prioridad a los hombres sobre las mujeres en algo, sobre nuestras actitudes, sobre nuestros silencios, ¿no? También educamos sexualmente cuando hay una escena donde hay un intercambio de erotismo o hay besos o no sé qué y le cambiamos a la televisión. Pero ¿qué tal, ¿no?, que somos buenísimos para dejar la guerra? Exacto. La guerra sí la dejamos. Un beso lo cambiamos, pero rapidito. Pero oigan, acompáñenme a ver el siguiente sondeo y ahorita regresamos. Que se den folletos, me gustaría que en la calle se diera información, no solo en las escuelas. En las redes sociales, ¿no? En la escuela, dentro del instituto. Yo creo que sí sería desde la etapa del nivel medio superior hasta el nivel superior, yo creo que es donde debería haber más información. Si educáramos mejor a las personas, podríamos bajar los índices de embarazos no planeados, definitivamente. En la escuela sí hablar un poco más, que es en el centro en donde pues pasamos más horas y en donde estamos más. Bueno, pues quiero leerles una llamada que nos llegó y bueno, es el reflejo de algunos de los que nos están escuchando y yo creo que es importante escuchar todas las voces y a ver qué es lo que ustedes opinan. Siempre la televisión corrupta está en México. Junto con sus conductores y productores, siempre son los que corrompen a los diferentes sectores de la sociedad mexicana, en este caso a los jóvenes. Esta conductora nada más les mete ideas sin brindarles información adecuada. Hay pura perversión y degradación mental. Lo que están haciendo es prostituir a los adolescentes. Ustedes son corruptores de la sociedad, por eso matan a chamacas y las tiran a los basureros. Pues mira, prostituir quiere decir que cobras por un trabajo sexual. Que yo sepa, ninguno aquí tiene un prostíbulo donde prostituya adolescentes. Pervertido significa desviado de un fin. Entonces el conservadurismo usa un montón de términos con una intención infantil de estigmatizar y no sabe ni de lo que está hablando, ¿no? Por el contrario, la violencia sexual de la que habla se previene justamente con información y con una información con perspectiva de género. Pero yo diría que un acto de amor es educar. Sí. Un acto de amor, si yo realmente amo a mis hijos, quiero que ellos estén bien. Y es un acto de injusticia el no brindarles la información porque la fisiología de ese hijo es diferente a mi fisiología. Y lo voy a pegar un poquito cuándo es el momento y pegándolo también un poco con esto. Esta es una opinión más y finalmente por eso el mundo es maravilloso porque somos diversos y cada quien hablamos en función de lo que hemos vivido. Habla en nosotros nuestra propia historia. Entonces, de alguna manera, ¿cuándo tengo que hablar de crecimiento y desarrollo? Pues antes de que estén los primeros datos puberales. Claro. Es decir, en las chicas, cuando empieza el crecimiento del botón mamario, ya tengo que hablar del crecimiento, de la menstruación. Cuando digo, mamá, ya tengo novio, a ver, vamos a hablar. ¿Qué sientes cuando ves al novio? No tengo que hablar de una relación coital. Tengo que decir, ¿qué sientes cuando lo ves? ¿Sientes mariposas en el estómago? Mira, a ver, y vamos hablando en su lenguaje. Por ahí alguna mamá, algún profesor decía, es que es como si le entrara por un oído y le saliera por el otro. No, los adolescentes tienen teflón de un lado, o sea, no entra. ¿Qué quiere decir? Que tengo que bajar a un lenguaje que pueda ser comprensible y desde su lenguaje. Si no, no llego a la información. Y lógico para ellos. ¿Qué es escuchar? Es una sociedad que no sabemos escuchar. Ponernos en los zapatos del otro es aprender a escuchar. Nada más oímos y oímos y oímos. ¿Cuándo hablar de relaciones sexuales? ¿Cuándo, por favor, espero que aquí no haya nadie que todavía se bañe con su adolescente?
pero hay adolescentes. No, por Oye, favor. a ver, y justamente hablando de este tema, y bueno, la verdad es que yo no voy a responder al comentario porque me parece que no tiene como mucho sentido, no estoy por supuesto de acuerdo, al contrario, este es un programa que nos informamos a profundidad, yo en lo particular inclusive soy terapeuta, así es que sí tengo información, pero quiero que veamos lo que le sucedió a una mujer justamente cuando su mamá decidió no apoyarla. Adelante, ¿nos puedes dar tu testimonio, por favor? Bueno, yo empecé con mi vida sexual a los 17 y yo junto con mi pareja siempre pensamos como el cuidarnos, ¿no? El no quedar embarazada, las enfermedades, todas estas situaciones. Entonces... O sea, tú estabas informada y hiciste todo lo adecuado gracias a la información que tenías. Sí, ¿Y qué fue lo que sucedió? Fui con un ginecólogo, me recetó unas pastillas anticonceptivas y yo me las estaba tomando tal cual como él me decía. Y después mi mamá me las cachó y se enojó mucho conmigo. Entonces me dijo que no me las tomara, que no estuviera pues de promiscua. Y después al mes yo de dejarlas quedé embarazada. Al mes de dejarlas quedaste embarazada. Sí. O sea, el que tu mamá te dijera promiscua, el que tu mamá te dijera todo lo que nos acaban de decir ahorita en esta llamada, el que te dijeran que estábamos promoviendo la sexualidad, no hizo que dejaras de tener relaciones sexuales. Tú seguiste teniendo relaciones sexuales, pero ahora sin protección. Sí. Y entonces te embarazaste al mes. Sí. Fíjense qué ejemplo. Pues es que algo importante de lo que está diciendo a través de toda la historia de la humanidad ha habido gente que quiere parar la vida, que va contra lo que es la naturaleza humana. Y en lugar de permitir que fluya esa naturaleza de la mejor manera para que haya una mejor vida para todos, no solamente para esa persona, sino para los demás, siempre hay estas historias donde se trata de obstaculizar. Tanto así que pone como ejemplo, Eduardo, ¿no? tanto que así que pone, por ejemplo, precisamente vidas truncadas. Exacto. Que debería de indignarnos todavía que se use para poder tratar de llevar esto. La vida es esto, poder generar educación, información, para que estas muchachas, estos muchachos, las personas todas, podamos tener este proyecto que es finalmente para lo que venimos a ser felices. Yo quisiera contestarle algo a la maestra, ¿no? En los planes y programas de estudio se estimula que haya un tratamiento transversal de las temáticas, es decir, y que se eduquen en función de problemas de la vida real. Entonces, si yo voy a enseñar, por ejemplo, no sé, español, bien puedo enseñarle a mis alumnos a hacer una carta que dirigen a un centro de salud pidiendo que se realice una feria de salud sexual y reproductiva. Con eso nos vamos a tener que quedar. Les prometo, y lo digo aquí en vivo, que vamos a tener otro programa, porque sé que siempre se quedan con ganas. Los vamos a volver a invitar. Gracias a todos, gracias a ustedes, gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Disculpa, hasta luego, gracias.